Buenas tardes, mi nombre es Lina Mercedes Caviedes Sánchez, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Uniminuto, sede Garzón Huila. Hoy vamos a analizar un caso de riesgos laborales en Colombia, donde posteriormente daremos respuesta a algunas preguntas sobre el caso. Empecemos. Juan Pérez, empleado en una empresa de construcción, sufrió un grave accidente mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza pesada de un equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y severos daños en la columna vertebral. Su supervisor reaccionó de inmediato, contactando a emergencias, y Juan fue trasladado en ambulancia a un centro médico cercano. Tras el incidente fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el dictamen médico determinó que quedó con pérdida de capacidad laboral al 50,1%. Empecemos por analizar las decisiones legales que debe tomar el empleador para atender el caso de Juan Pérez. Primero, reporte del accidente de trabajo. El empleador debe reportar el accidente de manera inmediata a la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, a la que está afiliado el trabajador, utilizando el formato único de reporte de accidente de trabajo FURAT. Este reporte debe hacerse dentro de 2 días hábiles siguientes al accidente, según el decreto 1295 de 1994 y la resolución 156 del 2005. Segundo, atención médica y rehabilitación. La responsabilidad del tratamiento y rehabilitación corresponde a la ARL, no directamente al empleador, pero el empleador debe garantizar que Juan esté debidamente afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales, ARL, quien cubrirá gastos médicos, hospitalización y cirugías, medicamentos, terapias físicas y de rehabilitación. Tercero, reconocimiento de incapacidades temporales. Mientras Juan se recupera, la ARL debe pagar las incapacidades temporales desde el primer día del accidente laboral. El empleador debe remitir los soportes correspondientes a la ARL y facilitar el trámite. Cuarto, calificación de pérdida de capacidad laboral. Dado que el dictamen médico indica una pérdida del 50,1%, ese porcentaje debe ser calificado oficialmente por la EPS o ARL. Si hay controversia, intervendrá la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Quinto, reubicación o terminación de contrato. El empleador tiene 2 caminos legales. Primero, reubicación laboral. Si las condiciones lo permiten, debe intentar reubicar a Juan en un puesto acorde a su nueva condición física, cual está en la Ley 361 de 1997. Segundo, terminación del contrato. Si no es posible la reubicación, el empleador debe terminar el contrato, pero debe tener autorización previa del Ministerio de Trabajo para evitar terminación discriminatoria por razones de discapacidad, lo cual está en la sentencia C531 del 2000, Corte Constitucional. En este caso debe pagar la indemnización correspondiente y garantizar que Juan acceda a su pensión. Sexto, evaluación del entorno laboral y prevención. El empleador debe realizar una investigación del accidente, lo cual está en la resolución 1401 del 2007. Debe aplicar acciones correctivas para prevenir futuros accidentes similares, fortalecer capacitaciones, señalización y uso obligatorio de equipos de protección personal. Séptimo, responsabilidad legal y sanciones. Si se determina que hubo negligencia o incumplimiento de normas de seguridad, el empleador podría enfrentar multas por parte del Ministerio de Trabajo, demandas civiles por daños y perjuicios, eventualmente procesos penales si hubo dolor o culpa grave. Continuamos con la siguiente pregunta al caso, que es describir las acciones y recursos humanos que se deben de implementar antes y después del accidente. Antes del accidente, cuidar desde el principio, asegurarse de que todos los trabajadores estén afiliados a una ARL y esto no es solo un trámite, es garantizar que si ocurre algo haya una red de apoyo que actúe con rapidez. Fomentar para proteger. Capacitar al personal en prevención de riesgos laborales, enseñarles a usar correctamente los elementos de protección personal y reconocer los peligros que enfrentan en su trabajo. Evaluar el bienestar físico, realizar los exámenes médicos necesarios, así nos aseguramos de que cada persona pueda desempeñar su labor sin poner en riesgo su salud. Construir cultura de seguridad, implementar y fortalecer sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Esto implica hacer evaluaciones de riesgo, planes de acción y
promover una cultura de autocuidado y responsabilidad compartida. Después del accidente, estar ahí para el trabajador. Tras el accidente, lo más importante es acompañar a Juan, brindar apoyo emocional, asegurar su atención médica inmediata y mantener comunicación constante con su familia. Actuar con responsabilidad. Reportar el accidente ante la ARL entre los tiempos establecidos. Esto garantiza que Juan reciba las prestaciones en salud y económicas por lo que la ley le corresponde. Acompañar su proceso de recuperación. Hacer seguimiento a sus incapacidades, coordinar su rehabilitación y velar por que la ARL cumpla con su obligación de cubrir los gastos médicos y económicos derivados del accidente. Pensar en su futuro. Con el dictamen de pérdida del 50,1% de su capacidad laboral, Recursos Humanos debe explorar junto con la ARL si Juan puede ser reubicado en un cargo adaptado a sus nuevas capacidades y actuar con humanidad y legalidad. Si la reubicación no es posible, es indispensable gestionar correctamente una posible terminación del contrato. Este proceso debe de realizarse con el consentimiento del Ministerio de Trabajo, protegiendo la dignidad y los derechos de Juan. Aprender de lo ocurrido, investigar lo que falló, por qué pudo haber hecho diferente para evitar el accidente. Esa relación debe llegar a mejorar los procesos, capacitar mejor al personal y reforzar la seguridad de toda la empresa. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué pasos debe seguir Juan para seguir y reclamar su incapacidad de derechos laborales? Después de un accidente tan serio como el que vivió Juan, es normal sentirse confundido y con muchas preguntas. Por eso aquí vamos a explicar paso a paso qué debe hacer para que se respeten sus derechos y reciba el apoyo que le corresponde por ley. Verificar que su accidente fue reportado. Lo primero es asegurarse que la empresa reportó el accidente a la ARL, Administradora de Riesgos Laborales. Este paso es fundamental porque solo así podrá acceder a los servicios médicos y económicos que necesita. Continuar con el tratamiento médico, todo lo relacionado con la atención médica por este accidente, consultas, exámenes, cirugías, medicamentos, terapia, debe ser pagado por la ARL. Asegurarse de recibir el pago de las incapacidades. Mientras está en recuperación, la ARL debe pagar el 100% de su salario durante los días que esté incapacitado por el médico. Solicita la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Como los médicos determinaron que perdió el 50,1% de la capacidad para trabajar, debe asegurarse que la calificación sea revisada y registrada oficialmente. Reclama tu pensión y indemnización por invalidez. Con ese porcentaje de pérdida tiene derecho a una pensión de invalidez, siempre que haya cotizado un número mínimo de semanas, generalmente 50 semanas en los últimos 3 años. Guarda todos los documentos. Es muy importante que tenga a la mano incapacidad médica, historia clínica, dictamen de la pérdida de capacidad, el reporte del accidente, certificados de afiliación y cotización. Pide ayuda si se siente solo en el proceso. No está solo. Si en el momento se siente que no están cumpliendo, puede buscar ayuda gratuita en la personería de la ciudad, en la oficina del trabajo, con un abogado especializado en derecho laboral y seguridad social. La siguiente pregunta, vamos a examinar las normativas aplicables al caso abordando las obligaciones del empleador. En el decreto 1295 de 1994, Sistema General de Riesgos Laborales, norma base que regula el sistema general de los riesgos laborales en Colombia. Hoy es parte del decreto 1072 del 2015. Decreto 1072 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, incluye el Reglamento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST. Ley 1562 del 2012 modifica el sistema de riesgos laborales. Ley 100 de 1993, Sistema de Seguridad Social Integral, rige los sistemas de pensión y salud. Ley 361 de 1997, Protección laboral a personas con discapacidad. Código Sustantivo del Trabajo, es la norma general que regula las relaciones laborales en Colombia. Continuemos con la quinta y última pregunta. Proponer soluciones para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los derechos de Juan Pérez. Primero, formalizar el proceso legal y administrativo del caso.
Su objetivo es cumplir a cabalidad con la normativa laboral y de riesgos, verificar que el accidente fue correctamente reportado ante la ARL, solicitar formalmente a la ARL calificación de pérdida de capacidad laboral, gestionar con el fondo de pensiones la pensión de invalidez si cumple los requisitos, garantizar el pago de las incapacidades médicas. Segundo, asegurar continuidad en el tratamiento médico y rehabilitación. Su objetivo es acompañar el proceso de recuperación física y emocional de Juan. Sus acciones son coordinar con la ARL la entrega oportuna de citas, exámenes, terapias y medicamentos, facilitar transporte o permisos laborales para facilitar su proceso de recuperación, asignar un punto de contacto interno para el acompañamiento y orientando en sus trámites. Evaluar opciones reales de reubicación laboral. Su objetivo es proteger su derecho al trabajo y fomentar inclusión laboral. Sus acciones son solicitar concepto de medicina laboral sobre las actividades de Juan que puede realizar, identificar en la empresa cargos administrativos de supervisión o de apoyo donde pueda ser reubicado, adaptar el puesto de trabajo a sus condiciones, ergonomía, funciones y horarios, cumplir con el debido proceso en caso de terminación de contrato. Objetivo: evitar despido discriminado y respetar los derechos de personas con discapacidad. Sus acciones: si no es posible la reubicación, solicitar autorización ante el Ministerio de Trabajo antes de terminar el contrato, según la Ley 361 de 1997, artículo 26. Documentar que se hicieron todos los esfuerzos razonables para su reubicación o adaptación. Ofrecer una compensación adicional si se pacta una salida por mutuo acuerdo. Capacitar al personal y fortalecer el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Objetivo: prevenir futuros accidentes y cumplir con el decreto 1072 del 2015. Sus acciones: capacitar en seguridad laboral, manejo de maquinaria y uso de elementos de protección personal. Realizar simulacros de emergencia, evaluaciones periódicas de riesgo. Fortalecer el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPATS. Promover una cultura de respeto a los derechos laborales. Su objetivo es humanizar la gestión del talento y evitar conflictos legales o reputacionales. Acciones: sensibilizar a líderes y supervisores sobre la inclusión laboral, discapacidad y reintegración. Generar políticas internas que se protejan a los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. Crear canales de denuncia confidencial para que los trabajadores puedan reportar fallas de la seguridad o situaciones de riesgo. Estas soluciones permitirán a la empresa cumplir con todas las obligaciones legales vigentes en Colombia, evitar sanciones por parte del Ministerio de Trabajo o la ARL, reducir el riesgo de demandas laborales o demandas por omisión en prevención, demostrar compromiso con la salud, la dignidad y los derechos humanos en sus trabajadores. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad.